Bueno, les voy a pedir que vayamos al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13 y 14. Hace 8 días empezamos un tema del Espíritu Santo y vamos a estar estudiando y aprendiendo más cosas que Papito Dios tiene para nosotros. El primer tema que vamos a estar estudiando es el sello del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser sellados con el Espíritu Santo? Y vamos a ver, pegado a eso, qué significa que ese Espíritu Santo, ese sello también son las arras de nuestra herencia. Una vez terminado este tema, vamos a empezar con el bautismo en el Espíritu Santo. Y después que terminemos el tema del bautismo en el Espíritu Santo, vamos a aprender de la llenura del Espíritu Santo. Entonces dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, dice: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú me has inquietado, me has puesto, Señor, a estudiar más de este tema, que es de una bendición, Señor, como todo lo que tú haces en nuestra vida. Señor, yo te doy toda la gloria, toda la honra, Señor, y confío, Señor, que esta prédica, Señor, tenga palabra rema, palabra revelada para cada uno de nosotros. Cuando uno prepara el tema, uno aprende 2 veces. El primero que es ministrado es uno. Entonces, en esta porción de la palabra en Efesios capítulo 1, 13 y 14 dice que nosotros, habiendo que oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Pero no solo basta con haberlo oído, sino haberlo creído, tener fe. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, aquí vemos la obra redentora y vemos la Trinidad. El Padre nos escoge y nos llama con amor. El Hijo viene, el Hijo, el Evangelio, viene a conseguir nuestra redención, el perdón de pecados y por tanto nuestra salvación. Por eso dice el evangelio de nuestra salvación. Y luego viene la obra de la tercera persona del Espíritu Santo de Dios, que viene como un sello a nuestras vidas y que es las arras de nuestra herencia. Hace 8 días veíamos que el Dios Padre es el que nos sella con el Espíritu Santo. Vamos a 2 Corintios 1, 20, 22. 2 Corintios 1, 20, 22. Dice: porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios.
y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. El que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces estamos viendo que hay una promesa para darnos el Espíritu Santo, pero que ahí el Padre es el que nos sella con el Santo Espíritu, que son, que es las arras de nuestra herencia. También vemos cómo este sello habla de pertenencia. Le pertenecemos a Dios. El día que tú y yo confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, que confiamos en que la sangre que se derramó allí en la cruz para perdón de pecados y que entendemos que el Señor Jesucristo nos redimió de nuestros pecados, nos declaró justos sin merecerlo, nos hicimos hijos de Dios al arrepentirnos y al creer en la obra de la cruz. Y sabemos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, en segundo lugar, vemos que ese sello va acompañado de fe. ¿Fe en qué? En el Evangelio, en Jesucristo mismo y en todo lo que Él hizo por ti y por mí allí en la cruz. Este sello no es por un mérito, porque hayamos hecho obras, porque no lo mereciéramos. No, este sello viene por que reconocemos públicamente y confesamos a Jesucristo y tenemos fe para creer que lo que sucedió allí opera para nuestras vidas. Entendemos la promesa. Entonces, primero, el sello habla de le pertenecemos a Dios. Segundo, fue dado por el mismo Padre Celestial. Tercero, el sello va acompañado de fe en el Evangelio, de fe en Jesucristo y en su obra redentora allí en la cruz. Y cuarto, entendemos que el sello del Espíritu Santo es las arras, las primicias de lo que está relacionado con nuestra herencia. Y que todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vamos a ver algo más también en Hechos 2, 38, 39. Hechos capítulo 2, 38 y 39. ¿Qué dice Pedro en su predicación? Porque para vosotros, perdón, Pedro les dijo en el 38, 2, 38, 39, Pedro les dijo, arrepentíos, bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, ese sello del Espíritu Santo está disponible para todo aquel que ha sido llamado y que acepta la invitación y confiesa y reconoce y confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Entonces, es un proceso, pero el sello me habla de le pertenece a Dios. Me habla de estar apartado para Dios. Me habla de
que ha sido dado ese sello del Espíritu por el mismo Dios Padre. Me habla de que es las arras de nuestra herencia. Me habla de fe en el Evangelio y me habla de que la promesa se cumple y es para todo el que ha sido llamado y acepta. Y ha sido llamado. ¿Cuántas veces sucede en la vida del cristiano el sello del Espíritu Santo? Una vez. ¿Cuántas veces sucede el bautismo en el Espíritu Santo? Una vez. ¿Cuántas veces sucede la llenura del Espíritu Santo? Muchas veces, todas las que uno quiera, porque es buscar todos los días del Señor a través de su palabra, a través de la oración, a través de la alabanza, la adoración, el ayuno, el estudio de la palabra. Vamos a ver hoy, le voy a pedir el favor a mi hermana Eloísa que me ayude a leer Esther, el libro de Esther, capítulo 3, versículos 10 y 12. Voy a pedirle el favor a mi hermana Marta Moscoso. Señora, dime, Yuranis. Tienes la manito levantada. Hermana, sí señora, una preguntita. Somos sellados por el Espíritu Santo una vez en la vida, sí. Y por lo menos, y si la persona se aparta de Dios, ¿ese sello se quita o permanece ahí para siempre? Este sello no lo ha recibido en realidad porque todo ha sido un sofisma de distracción. Simplemente no nació de nuevo. Cuando la persona no ha nacido de nuevo, se aparta. El nuevo nacimiento tiene unas características y como dice, por sus frutos los conoceréis. Pero cuando la persona pasa y hace su oración de fe forzada por pena, pero no entendió, no creyó, no aceptó, no se arrepintió, no confesó su pecado y lo dejó allí y no lo volvió a tomar, no ha nacido de nuevo. Y el sello en realidad no está todavía en él. ¿Por qué? Porque uno de los beneficios cuando es sellado por el Espíritu Santo y ese sello va acompañado de fe en el Hijo de Dios, está 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Por eso es necesario que se esté pasando un sedazo permanentemente por la iglesia, porque así como el trigo crece, también crece la cizaña. Entonces, uno aparentemente ve personas que han confesado a Jesucristo, que empiezan a asistir a la iglesia, pero que en realidad no han entendido, no han creído en el evangelio, no lo aceptan y por tanto no han nacido de nuevo. El sello es una evidencia para aquel que ha nacido de nuevo, para aquel que ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador y por supuesto toma una acción de arrepentimiento. Nosotros siempre les enseñamos en la iglesia que hay arrepentimiento y remordimiento. Remordimiento es aquel que está por mi culpa, llora, se tira en el piso, pero vuelve a su pecado. El arrepentido confiesa su pecado, pero no vuelve a él. Entonces, nacer de nuevo es necesario para ese sello del Espíritu Santo. Entonces, hay muchas personas que asisten a la iglesia, pero que no han nacido de nuevo. Vamos entonces a estudiar hoy
aparte de que ese sello tiene ese significado de que le pertenecemos a Dios, porque Él nos llamó, porque nosotros aceptamos ese llamado, porque confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, porque confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, porque tenemos fe en la obra de redención en la cruz para salvación, porque creemos que hay una promesa para nosotros. Por eso decía Pedro, arrepentidos y bautizados, confiesen a Jesucristo para perdón de pecados. Es fundamental. Pero ese sello desde la antigüedad tiene unos significados. Entonces vamos a ir a Esther 3, 10 y 12. Y vamos a Amén. ver cómo uno de esos significados del sello habla de algo que es auténtico, algo que es que el sello tiene un significado no solamente de que pertenecemos como hijos a Dios, sino también habla de algo que es auténtico. Miremos Esther capítulo 3, versículo 10 al 12. Amén. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agadergo, enemigo de los judíos, y le dijo: la palabra que ofreces sea para La ti. plata que ofreces. Perdón, la plata, me estoy equivocando terrible. Espera, hermanito. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él y lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey, y en el mes primero, al día 13 del mismo, fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En el nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Amén. Amén. Entonces, empezamos a entender que el sello tiene un significado de algo que es auténtico. En la antigüedad, en la época de Esther, el rey tenía un anillo y con ese sellaban las cartas y se tenían que cumplir al pie de la letra. Miremos qué dice Primera de Reyes, capítulo 21, versículos 7 y 8. Martica Moscoso, creo que lo tienes. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 7 y 8. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Amén. Amén. Resulta que Jezabel quería una tierra, quería una hacienda, digámoslo así, una viña. Y entonces Acab se vuelve rey de Samaria. Y el dueño de esa hacienda era Nabot. Y Nabot no quería entregar su herencia,
Pero pues Jezabel acudió ante el rey y le pidió que le diera esa herencia. Y él dijo, listo, yo soy el rey, puedes y te la voy a entregar. Y entonces Jezabel escribió cartas en nombre del rey Acab y las selló con su anillo y las envió. ¿Qué quiere decir estas dos lecturas con el sellar con el anillo? Una carta, una declaratoria. Constituye una demostración de que se es auténtico, de que lo que iba sellado por el rey era auténtico. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que nosotros no somos cualquier persona. No solamente somos simplemente llamados hijos de Dios, sino que no solamente es que nos puedan llamar que somos hijos de Dios, sino que somos genuinamente hijos de Dios por este sello que nos da el Padre con el Espíritu Santo. Somos sellados con el Santo Espíritu de Dios por el mismo Padre Celestial. Y de acuerdo con lo que significa desde la antigüedad, ese sello significa que algo es auténtico. Entonces no solamente nos llaman hijos de Dios o nos llamamos hijos de Dios, sino que somos genuinamente hijos de Dios, hijos del Altísimo. ¿Qué dice primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2? Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces no somos simplemente llamados hijos de Dios, sino que somos genuinamente hijos de Dios. Somos, ¿qué? Auténticos. Ese sello del Espíritu con el Espíritu Santo, esa marca especial que dice que somos hijos de Dios, que estamos apartados para Dios, nos habla ese sello de autenticidad, algo que es genuino. Pero también un sello habla de seguridad. Voy a pedirle el favor a mi hermana Flor que me ayude a leer Daniel, capítulo 6, versículo 16 y 17. A mi hermana Yuranis que me ayude a leer Mateo 27, 62 al 66. Vamos a ver en estas dos lecturas otro significado que está con relación al sello. Vamos a ir a Daniel, capítulo 6, versículo 16 y 17. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traído una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterara. Gracias, mi hermana. Exacto. Entonces dice que con el anillo del rey se selló ¿qué? Esa piedra que estaba tapando el foso donde había sido colocado
Daniel con los leones. ¿Qué se selló? Se selló la piedra. ¿Para qué? Para que no fuera alterado, para que no fuera cambiado, para darle seguridad a eso que se había decidido colocar esa piedra para tapar la entrada, esa piedra. Y había sido sellada esa piedra y marcada con el anillo del rey. Vamos a ver qué dice Mateo 27, del 62 al 66, hermana Yuranes. Era Mateo 27, hermana. Sí, señor. Yo pensé que era 26. Bueno, igual estamos aquí al lado. 62 al 67 al 66 dice lo siguiente. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Amén. Sellando la piedra. Fueron y aseguraron y fue sellando la piedra y poniendo una guardia. Es decir, que del mismo modo que la entrada al foso de los leones, que había sido sellada con el anillo del rey, fue asegurada la tumba, la entrada a la tumba, donde fue colocado el cuerpo del Señor Jesucristo para asegurarla y evitar cualquier manipulación. Entonces, fíjese que estas dos lecturas colocan una definición también del sello que nos habla de seguridad, algo que no se puede cambiar, que está protegido, que está asegurado contra la manipulación. Es decir, que nosotros los cristianos somos sellados con el Santo Espíritu de Dios por seguridad. Estamos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para nosotros. Juan 10, 28, 29 dice. Juan 10, 28, 29 dice. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La seguridad. Nosotros, los cristianos, los hijos y las hijas de Dios, hemos sido sellados con el Santo Espíritu de Dios para seguridad, para que se guarde y no sea manipulable, sea protegido y sea asegurado. Entonces ya no solamente el sello habla de algo que es auténtico, sino también da un significado de seguridad, de que esa promesa que nos da el Señor Jesucristo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y primera de Pedro 1:5, y con esto terminamos, continuamos en 8 días. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice, si leemos desde el 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para ti, para mí, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación
que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, ese sello del Espíritu Santo no solamente tiene ese significado de le pertenecemos a Dios, habla de auténtico. Recordemos ese sello que colocaba con su anillo el rey, tanto en el libro de Esther como en el libro de Daniel. Habla de algo que implica seguridad, algo que no puede ser manipulado porque está protegido, está seguro. Recordemos entonces esas piedras que fueron sellados con el anillo del rey. Significa auténtico y seguro. Entonces no somos cualquier llamado hijo de Dios, somos genuinamente hijos de Dios, somos auténticos y tenemos una seguridad con este sello del Espíritu Santo, con esta marca, con este le pertenece a Dios, de que la promesa que está escrita en su palabra, en la cual nosotros creemos, en esa vida eterna y que nadie nos va a arrebatar de sus manos, tiene ese significado, el sello del Espíritu Santo. En 8 días vamos a ver que el sello también se designa para una propiedad, le pertenece. Y también significa ese sello una obra terminada, pero también es una señal. O sea, tenemos 3 cosas para ver del sello, para luego sí pasar a ver las arras del Espíritu Santo como herencia. Espero que este tema cada día quede más afianzado en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos fortalecer nuestra fe, para que podamos entender que cuando pasamos y confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, no es una mera confesión, sino que tiene todo un significado y toda una promesa que lo acompaña. La idea de lo que Dios me ha inquietado para estar predicando sobre estos temas es que afiancemos para que podamos abrir nuestra boca y podamos enseñarles a otros. Dios les bendiga y Dios les guarde.